usando alguna de las que hemos presentado. Bien, buenas tardes y bienvenidos otra vez de vuelta a esta segunda sesión de la tarde. Ahora mismo nos encontramos con el doctor David Porrinas, es doctor en Historia Medieval por la Universidad de Extremadura en Cáceres. Su director tesis fue el profesor Francisco García Fitz, que estuvo aquí hace 4 años, dando otra ponencia sobre el tema de la logística en el mundo medieval. Pero hoy en día lo que nos va a hablar ahora mismo el doctor David Porrinas es sobre el tema del medio físico a la hora de conformar o plantear la guerra. El doctor David Porrinas acabó su tesis doctoral hace ya 3 años con el tema de la guerra y caballería en la plena Edad Media, condicionantes y actitudes bélicas en Castilla y León entre los siglos XI al XIII. Es un experto conocedor de todo lo que viene a estar en torno al mundo de la ideología caballeresca y también de la práctica de la guerra. Entonces mezcla lo que es praxis e ideología dentro del mundo caballeresco. También es un gran especialista en el Cid, ha publicado unos artículos sobre el Cid, y una cosa que siempre me gusta destacar de los ponentes, y en este caso de estas conferencias, es que casi todos los ponentes que van a hablar aquí esos días son grandes especialistas en divulgación histórica, como también lo es el doctor David Porrinas. Yo creo que verán enseguida, tiene una pasión por la materia y una gran capacidad de palabra. Y sin más, les dejo al doctor David Porrinas y el título del medio físico y la guerra. Buenas tardes. Muchas gracias en primer lugar a los asistentes por estar aquí acompañándonos durante estas sesiones, de estas jornadas sobre formas de hacer la guerra en el mundo medieval. También muy agradecido a la sede de la UNED de Calatayud, tanto a su directora como al coordinador, José Luis, y por supuesto a José Manuel, por su cariñosa presentación y especialmente por la estrecha amistad que mantenemos ya desde hace casi 20 años que nos conocemos. He tenido el privilegio de conocer a una gran persona, trabajar con él, hemos compartido y compartimos proyectos y también le agradezco que se acordara de mí para tratar un tema que es el tema con el que yo empecé a trabajar en el mundo de la investigación. Es mi primer trabajo de investigación, lo que antes se llamaba tesina o trabajo de idea. Bueno, pues esta es una de las partes que desarrollé en aquel trabajo y luego pues me fui por los otros derroteros del mundo de la caballería, del Cid campeador, la ideología de la guerra, las cruzadas, la Guerra Santa. Y bueno, pues me ha gustado mucho volver a reencontrarme con un tema que cuando alguien trabaja un tema, aunque hayan pasado ya 20 años, pues siempre lo lleva dentro y no sé, hay determinados receptores cerebrales que siempre están abiertos como para captar cualquier información que pueda estar relacionada con ese tema. El título de la conferencia que voy a desarrollar es un poco amplio, el medio físico, prácticamente cabe todo. Todo lo que nos rodea es de alguna manera el medio físico, pero voy a centrar básicamente, teniendo en cuenta que va a haber otra intervención sobre la guerra urbana, la que se desarrolla en ciudades, o la que se desarrolla también en fortalezas, pues yo lo voy a restringir más a lo que es el medio, perdón, podríamos decir agreste, o sea, lo que es la montaña, lo que son las llanuras, lo que son los ríos, bosques, incluso hablaremos de alguna playa. Voy a hablar básicamente del contexto sobre el que he trabajado yo, un contexto cronológico y espacial, que sería el de los siglos XI al XIII, los reinos de Castilla y León. Unos reinos que en ese periodo, que va desde mediados del siglo XI hasta finales del siglo XIII, consigue expandir sus fronteras, grosso modo, desde los márgenes del río Duero hasta el estrecho de Gibraltar. La consolidación ya del estrecho de Gibraltar vendría, como es sabido, en el reinado de Alfonso XI de Castilla, ya a mediados del siglo XIV, un periodo que no he tratado. A pesar de circunscribir las ideas que se van a plantear aquí a ese ámbito cronológico y espacial, nos iremos a otros contextos también, porque hay determinados acontecimientos que sirven muy bien para ilustrar algunas ideas de las que se van a hablar aquí. Hablaremos de alguna batalla desarrollada dentro del marco de la llamada Guerra de los 100 años. Hablaremos también de alguna operación en la denominada Guerra del Estrecho, que es esa guerra por el control del Estrecho
que se prolonga entre principios del XIV y mediados de ese mismo siglo. Incluso hablaremos de otros conflictos que son más actuales, como puede ser la Guerra de Secesión, la Guerra Civil Americana, también algún ejemplo de las guerras Boers, que se desarrollan a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, incluso alguna pincelada sobre la Guerra de Vietnam. En todos esos conflictos, bueno, la mayoría de las guerras que han tenido lugar desde que el hombre es hombre, el terreno ha sido un factor determinante que ha condicionado tanto el planteamiento intelectual como la práctica de la guerra. O sea, tanto la concepción, planificación, como sería luego la ejecución de la guerra. Teniendo en cuenta además que la Edad Media es un periodo que con respecto a la edad contemporánea tiene un desarrollo tecnológico bastante más deficiente, pues aún así todavía sería más determinante el terreno en el desarrollo y en la ejecución de la guerra. Esto es una constante que decía a lo largo de toda la historia, y así se ha planteado pues desde la antigüedad más remota, prácticamente desde que existen tratados militares. Uno de los primeros tratados militares, y vamos a ver cómo en distintas civilizaciones que están en extremos diferentes del mundo, incluso separadas en el tiempo por bastantes siglos, las conclusiones a las que se llegan son bastante similares en cuanto a la concepción de la relevancia que tiene el terreno en la práctica de la guerra. Así, el tratadista chino Sun Tzu, es por todos conocido, tiene un libro que se llama El arte de la guerra. Más o menos Sun Tzu sería un personaje que viviría en el siglo V aproximadamente antes de Cristo, pero que es un tratado que ha tenido una gran trascendencia a lo largo de la historia. Hoy día incluso es utilizado para la formación de líderes en empresas, ¿no? Lo que se llama management empresarial y liderazgo, porque tiene unas ideas que son intemporales y que son universales, o sea que sirven para cualquier momento y para cualquier sociedad. Básicamente, un texto muy filosófico, suelen serlo también los tratados militares, como otros de los que hablaremos, y en el caso de Sun Tzu, que además está por alguna manera inspirado por esa filosofía oriental china, de raíces y de orígenes tan ancestrales, pues tiene esa significación, ¿no? Y tiene dedica varios párrafos al terreno, pero ahí he seleccionado uno que a mí me parece que tiene especial relevancia, ¿no? Que es aquel que dice que un buen general debe conocer todos los lugares que son o pueden ser el teatro de la guerra, tan claramente como conoce todos los rincones de los patios y jardines de su propia casa. A lo principal para un general, para que un comandante lleve a buen término una campaña militar, es que conozca perfectamente el terreno donde va a desarrollarse. Por implicaciones logísticas, lógicamente, por implicaciones tácticas también. Incluso por implicaciones psicológicas, ya veremos que todas esas implicaciones guardan mucha relación con el terreno. Un segundo tratadista, este también de la antigüedad, pero ya de nuestra era, ya sería del siglo IV después de Cristo, es Flavio Vegecio Renato. Es un autor muy importante también, porque tuvo bastante influencia su obra y sus postulados en la Edad Media, concretamente en el contexto que más he podido estudiar yo, que es el aludido anteriormente de los reinos de Castilla y León de los siglos XI al XIII, especialmente está bastante presente en determinados tratados militares del siglo XIII y del siglo XIV, como por ejemplo las partidas de Alfonso X, o como por ejemplo el libro de los estados de don Juan Manuel. Se ve claramente ahí la influencia de las tesis vegecianas y de las ideas de Vegecio, ¿no? Al igual que Sun Tzu, dedica distintas reflexiones que tienen que ver con la importancia del terreno en la guerra, ¿no? Y una de las que he seleccionado es la que dice que los generales más hábiles tuvieron un mapa de los caminos de las provincias en las que guerreaban, no solo anotados, sino incluso dibujados, para que al ir a ponerse en marcha eligieran el camino no solo estudiándolo mentalmente, sino ayudados además por la impresión visual. A cuanto más completo fuese ese mapa, más
provechosamente podría desarrollar el comandante su labor, tanto de cara a la estrategia, la táctica, la logística y todo lo que tiene que ver con la guerra. También llamaba mucho la atención Vegecio, y esto también lo harán algunos tratados medievales, sobre la necesidad de complementar ese mapa con la ayuda de lugareños. Un buen general tenía que apoyarse siempre en los conocedores de ese lugar, los lugareños. Veremos que en el caso de los reinos de Castilla y León hubo determinados momentos en los que el servicio de lugareños fue fundamental para que una empresa militar llegara a buen término. ¿Por influjo vegeciano o por necesidad práctica? Pues posiblemente por necesidad práctica. Quien mejor servicio te puede prestar a la hora de plantear una campaña militar, especialmente si es en un terreno montañoso, en un terreno boscoso, en un territorio que está surcado por ríos que son poco o nada vadeables, pues siempre están los típicos lugareños, que son los que conocen las maneras de pasar, de llegar, caminos que no tienen por qué venir en los mapas generales. De hecho, yo para el contexto que he estudiado no he visto ni una sola alusión al mapa. Posiblemente los habría, pero no son mencionados. Estamos viendo aquí que se perfila toda una necesidad en la época antigua, también en la Edad Media, pero damos un salto más largo en el tiempo, nos planteamos ya a finales del siglo XVIII, especialmente principios del siglo XIX, que es cuando desarrolla su trayectoria vital y profesional Carl von Clausewitz, tratadista muy conocido, tratadista que se estudia con intensidad en todas las academias militares del mundo. Bueno, fue un oficial prusiano, que aparte pues tuvo la capacidad de reflejar muy bien sus pensamientos y su manera de concebir la guerra que se hacía en su propio tiempo y en el inmediatamente anterior. Esto tiene el problema de que esa visión estaba muy condicionada por la importancia que en esa época se le otorgaba a la batalla campal. La batalla campal, que eran auténticas masacres. La batalla campal típica de los cuadros napoleónicos, de dos formaciones de infantería que se plantan cara a cara hasta que una acaba quebrando la resistencia de la otra, en la que la caballería tiene una labor más bien auxiliar, de exploración, de vigilancia, ha cambiado un poco el paradigma de la caballería, y en la que ya se ha sumado también y ya se ha consolidado plenamente una tercera arma, que sería la artillería, y la combinación de esas tres armas, infantería, caballería, infantería, serían las que tendría presente Clausewitz a la hora de elaborar y plasmar por escrito sus postulados. También le concede mucha importancia al terreno. También aparece, incluso, hay capítulos enteros que se dedican a la guerra que se hace en la montaña, tanto la defensiva como la ofensiva, a la importancia de los ríos, a la importancia de los bosques. En fin, merece mucho la pena. Es un poco complejo, porque está muy inspirado también por la filosofía de dos compatriotas suyos, como son Kant y Hegel. Combina lo que es el pensamiento militar con ese otro pensamiento filosófico, y en fin, he seleccionado simplemente, volveremos alguna vez a mencionar también a Clausewitz, para ver cómo esas ideas de Clausewitz tenían operatividad y eran conscientes de ella en la propia Edad Media. No hay nada nuevo bajo el sol, como se suele decir. Una de las ideas que defendía Clausewitz en relación con la importancia del terreno en la guerra es que la geografía y la naturaleza del terreno mantienen una relación estrecha y omnipresente con la guerra. Muy sintética, pero muy clara. También en el mundo castellano-leonés, decía, se tuvo estas mismas concepciones, se demostraron, no solo ya desde el punto de vista teórico que exponen los tratados militares, como ya los mencionados de Alfonso X, don Juan Manuel, otros anónimos, como el libro de los 12 sabios, de mediados del siglo XIII, como la llamada Poridad de las Poridades, también de la segunda mitad del siglo XIII. Todos ellos son tratados, algunos espejos de príncipes, que dedican algunas de sus líneas a hablar de la guerra. Es raro no encontrarse algún tratado que trate algún tema de guerra que no haga alusión a la influencia y a la importancia que tiene el terreno en los desarrollos militares, ¿no? Esto sería especialmente señalado en dos tipos de operaciones militares
como son las marchas y la batalla. También en el asedio. En los asedios de las ciudades el terreno condiciona. Pero digamos que en el asedio de una ciudad no es tan elástico el terreno, porque la ciudad ya está y hay que rodearla sí o sí. La hueste tiene que adaptarse al terreno que circunda la ciudad. O bien para colocar un castillo padrastro, no sé si saben ustedes lo que es, un castillo padrastro es un castillo que se construye para atacar otro castillo. Eso sería un castillo padrastro. Si tienes un cerro al lado de un castillo, pues un lugar idóneo para construir un castillo padrastro. Si tienes un río que te sirva para proteger tu propia hueste que estás asediando, pues bueno, ya tienes que adaptarte de alguna manera a la naturaleza de la topografía de esa fortificación. Pero cuando un ejército marcha, o cuando un ejército va a plantear batalla, tiene opciones para elegir por dónde hacer discurrir un ejército o dónde plantear la batalla. Y se va a hacer, de hecho se va a hacer intentando aprovechar las ventajas que te ofrece el terreno, intentando también que esas ventajas que a ti te ofrece el terreno se conviertan en inconvenientes para tu enemigo. Porque esa es la dualidad que tiene el terreno. Puede ser una gran ventaja para ti, pero puede convertirse también en un gran inconveniente, y ahí es donde radica, precisamente, la buena maestría, el buen desempeño de un comandante. El aprovechar las ventajas, eludir las desventajas y conseguir que esas ventajas propias se conviertan en desventajas del rival. Vamos a empezar a hablar un poco de las marchas, en la que sería fundamental en el contexto castellano y leonés dos figuras que vienen tipificadas en el código de las 7 partidas, pero que aparecen también mencionadas en otro tipo de escritos, tanto jurídicos como pueden ser los fueros de frontera, también en algunas crónicas, y sobre los que no se sabe demasiado, no han sido especialmente estudiados. Hay determinados aspectos de ellos que podrían ponerse de relieve, pero no hay una gran tradición para el estudio de estas dos figuras. Me refiero a los caudillos y a los adalides. El caudillo sería el máximo responsable de una hueste. En el caso de que fuera regia, normalmente el comandante en jefe era el rey, que a su vez podía nombrar a otros caudillos secundarios, a otros caudillos auxiliares, que serían de sus principales vasallos, y serían pues los responsables del mantenimiento de la disciplina, la organización de una hueste. De ellos dependía el terreno por el que iban a discurrir, por el que iba a trasladarse una hueste de movimiento. Y por otra parte estaría otra figura que es más extraña, que son los adalides. Hoy día adalid pues se ha convertido en una palabra un tanto polisémica, sirve un poco para definir a alguien que toma la bandera de una causa y lucha por ella, pero en el caso de la Edad Media, y tal y como lo definen las partidas, un adalid sería el responsable máximo de guiar a las huestes por el territorio. Esa sería su finalidad esencial. Y se le otorgaba mucho mando, se le otorgaba mucha autoridad. Sucede una cosa muy curiosa con los adalides. Se comportan como caballeros, pero no son caballeros. O al menos, no son legalmente caballeros. Y esto es muy interesante. Combaten a caballo. Tienen las mismas armas que los caballeros. Incluso pueden castigar a los caballeros si no mantienen la disciplina. O sea, se les sitúa en un plano de autoridad superior al de los caballeros, que en estos momentos, estoy hablando del reinado de Alfonso X, se equipara a los caballeros con los nobles. O sea, caballero significa ser noble, aunque en teoría, en la práctica no, y sin embargo los adalides quedan fuera de esa categoría. Los adalides no pueden ser investidos caballeros. ¿Por qué? Pues posiblemente porque varios de estos adalides no cumplían un requisito fundamental para ser armados caballeros, como era el hecho de ser musulmanes. No lo van a mencionar las fuentes. No les gusta las fuentes cristianas decir que hay musulmanes combatiendo para ello. Tenemos que tener en cuenta las grandes implicaciones de sacralización de la guerra que hay en estos momentos. De hecho, hay algunos fueros, como el de Cuenca, quiero recordar, que hace la distinción entre adalid cristiano y adalid musulmán. Pero luego, a la hora de la verdad, a la hora del relato de una campaña militar,
ni mencionan esos adalides musulmanes, ni por supuesto no conocemos el nombre de uno, de ninguno de ellos, al menos para el periodo que yo he estudiado. Yo no sé si para la Baja Edad Media, en el contexto de la Guerra de Granada, pues se puede identificar alguno de ellos. Pero llama mucho la atención que teniendo la misma responsabilidad, el mismo armamento, la misma forma de combatir que el caballero, no sean caballeros. Pues estos serían básicamente los dos encargados de la guía de huestes por el territorio, en una marcha. Y si nos fijamos, realmente una marcha engloba otras actividades militares que no tienen que ver únicamente con el discurrir de un ejército. Al fin y al cabo, las cabalgadas, que es la típica forma de hacer la guerra en la Edad Media, no deja de ser también una marcha. Se ataca a objetivos determinados con la intención de destruir los recursos del enemigo para dañarlo económica y moralmente, y también con fines lucrativos de conseguir botín de guerra. Hay otras veces que esas cabalgadas se desarrollan para abastecer a una hueste que está asediando una determinada fortificación. Hay otras veces que son de reconocimiento, para conocer los movimientos y la posición del enemigo. ¿En qué insisten las fuentes medievales a la hora de ejecutar este tipo de operaciones? Vamos a hablar tanto de cabalgadas como de marchas. En fin, en definitiva, cuando se está moviendo un ejército. Pues insisten mucho en lo que insisten tanto Sun Tzu, como Vegecio, como ya más adelante Clausewitz, como otros tratadistas, tanto de época medieval, moderna, contemporánea, antigua, que es en la cautela. Hay que ser muy cauteloso. Hay que evitar a toda costa una máxima que se repite en esos distintos autores, que es que unos pocos cientos de hombres venzan a miles aprovechando el terreno a su favor. O sea, evitar una emboscada. No hay nada mejor que un territorio quebrado, cubierto de bosque, como para que unos pocos hombres puedan vencer a muchos. Y como eran conscientes de ese peligro, pues diseñan una serie de medidas de prevención, como es el envío de avanzadillas. Todo esto viene, no quiero concretar, simplemente voy a hablar un poco de manera genérica. Avanzadillas que en caso de que vean una posición que puede ser utilizada por el enemigo para tender una emboscada, la controlen poniendo allí hombres, hasta que la hueste pase. Hay que tener en cuenta que el rastro de una hueste, que las medievales no eran especialmente grandes, una hueste media que podría tener 3.000 caballeros, a lo mejor unos 8.000 infantes, más o menos, podría ser esa la proporción. Marchando en una columna de 5 hombres, podría prolongarse varios kilómetros, incluso la cabeza estar separada de la cola por un par de jornadas o por 3, ¿no? En esas situaciones de peligro podría haber una emboscada en la retaguardia y los de adelante ni siquiera enterarse de que estaban siendo atacados. Por eso había que ir mandando avanzadillas por aquella tierra que don Juan Manuel llama tierra de recelo, o sea, tierra donde se pueda venir una emboscada. Insiste mucho en la necesidad de que esa hueste en movimiento esté muy bien disciplinada, muy bien organizada y muy bien cohesionada. Esto evita la desbandada. Esto también previene para que en caso de ataque puedan responder a ese ataque, puedan anticiparse a ese ataque estando preparados ante la posibilidad de ser atacados. Don Juan Manuel, además, sugería que en esos puntos conflictivos se colocara no cualquier tipo de hombre. No cualquier tipo de hombre valía para evitar emboscadas en determinados lugares. Él hablaba de ballesteros, gente que en estos momentos es un arma arrojadiza, la más potente en cuanto a potencia, no en cuanto a cadencia de tiro, hablaremos luego ya después del arco largo inglés. Y también hombres de vergüenza. ¿Qué es para don Juan Manuel un hombre de vergüenza? Pues un hombre de vergüenza es un caballero. Es alguien que tiene linaje. Es alguien que tiene unos antepasados y una familia ante la que avergonzarse en caso de cometer un error. Es muy importante la noción de vergüenza en don Juan Manuel. Hombres de vergüenza y ballesteros para controlar esos puntos conflictivos. Otro tratadista, que es Juan Gil de Zamora, se lo conoce por determinadas obras, y se lo conoce también por ser el preceptor, o uno de los maestros
del príncipe Sancho, hijo de Alfonso X, que acabaría convirtiéndose en el rey Sancho IV de Castilla. Un hombre muy culto, Gil de Zamora, y él lo que hace es plantear sus consejos militares en forma de ejemplos históricos. En este caso del terreno, lo que hace es recordar a grandes generales de la antigüedad que supieron sacar con éxito y con maestría a sus tropas de lugares de peligro, de lugares de terreno quebrado y donde estaban en inferioridad de condiciones. Habla, por ejemplo, de Aníbal, habla de Trajano, ¿no?, para ilustrar una realidad y una necesidad que está presente en su propio tiempo, ¿no? Eso sería en cuanto a las marchas, en cuanto al el desarrollo de movimientos por parte de una hueste, puede ser más o menos menor o mayor. En todo caso, en cualquier movimiento de tropas siempre tendrían que tener en cuenta estas consideraciones. Bueno, así para tenerlo un poco esquematizado, ya hemos tratado el punto 2.1, que sería la percepción del papel del terreno en las marchas. Vamos a desarrollar ahora el 2.2, que sería la apreciación del terreno en la batalla. Se ha dicho que el paradigma tradicional de análisis de la guerra, a partir especialmente de Smile, de Gillingham, autores procedentes del mundo anglosajón, que estudiaron la guerra, en el caso de Smile, a partir de la década de los 50, John Gillingham sigue estudiándola a día de hoy, bueno, pues establecieron un paradigma, más o menos, que viene a decir que la guerra medieval consistía en muy pocas batallas, bastantes asedios y muchas cabalgadas. Así, a grandes rasgos, para que todos podamos entenderlo. Realmente lo que es una batalla campal como tal grande, donde están presentes pues, los reyes, lo mejor del ejército de cada parte, hay pocas batallas campales, si tenemos en cuenta esa denominación, pero hay muchos combates, que aunque no sean grandes batallas, pero no dejan de ser batallas. Si pasáramos por el filtro del paradigma de Gillingham, las batallas en las que participa Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, pues tendríamos que decir que posiblemente ninguna de ellas es una gran batalla. Si se reduciría la nómina de batallas que ha habido en la denominada hoy día Reconquista, a la de Sagrajas, del 1086, a la de Euclés, del 1108, a la de Alarcos, del 1195, a la de las Navas, de 1212, y a la del Salado, ya de mediados del siglo XIV. O sea, serían muy pocas batallas. Pero hay muchos combates. Y de hecho se habla de las batallas del Cid, que participan al menos 6 batallas. Entonces habría que redefinir la batalla campal. Y en ese caso, ya no serían tan pocas batallas. En esa nómina no entrarían batallas, y yo prefiero llamarlas así, que fueron determinantes para que se modificaran las fronteras y que fueron formativas en la evolución de los reinos cristianos. En la segunda mitad del siglo XI se da un fenómeno muy curioso y que no ha sido tampoco muy tenido en cuenta. Y es que se producen varias batallas en las que mueren reyes. Y surgen crisis dinásticas. Y se mueven fronteras. Por poner algún ejemplo en el ámbito hispánico. Muere Bermudo III en Tamarón. Gracias a eso, Fernando, que hasta el momento es conde de Castilla, se convierte en rey de León. Y eso va a permitir que luego el condado de Castilla se convierta en un reino. Pero es que además Fernando I se enfrenta a su hermano García de Nájera, el rey de Pamplona, en otra batalla, en la de Atapuerca, en la que muere su hermano. Y gracias a esa derrota y a la muerte del rey pamplonés en esa batalla, Fernando I de Castilla puede controlar el reino de Navarra. Se da también en el ámbito de las Islas Británicas la batalla de Hastings, en la que muere el rey Harold. Y eso le permite a Guillermo de Normandía, Guillermo el Bastardo, Guillermo el Conquistador, en convertirse en el primer rey normando de Inglaterra. O sea, las batallas tienen una importancia, especialmente en ese momento, especialmente en la segunda mitad del siglo XI, donde hay varios reyes que caen en batalla. Y se produce luego, curiosamente, que a lo largo del siglo XII se reduce el número de enfrentamientos y sobre todo se reduce el número de muertes del rey en la batalla, posiblemente porque han aprendido de la experiencia, posiblemente el rey ya es una figura más protegida, posiblemente porque
Muchas de esas batallas, se me ha olvidado una, la de Graus, en la que también participa las huestes castellanas contra el rey Ramiro de Aragón, y en la que cae el propio rey Ramiro de Aragón, lo cual le permite también a Castilla controlar de alguna manera ese reino de reciente creación. O sea, tienen consecuencias, y tienen consecuencias graves, ¿no? Y es posible, por lo que a partir de ese momento, pues el rey se convierte en una figura protegida que no se implica tanto en la batalla. Va a seguir habiendo muerte, porque en la de Muret, en 1213, muere el rey Pedro II de Aragón. Mueren además, curiosamente, porque están inspirados por unos ideales caballerescos que les obligan a implicarse personalmente en los combates. O sea, serían un rey a la manera germánica, y no tanto un comandante a la manera romana, que no participa tanto directamente en los combates y que actúa más al modo de lo que denominaríamos un general. En el caso del rey medieval, muy inspirado por esa ideología guerrera de origen ancestral, pero que tiene muy amplia representación en el mundo de los reinos germánicos, el rey es un comandante, pero es ante todo un luchador. Tiene que combatir con sus hombres. No. Por eso mueren, por eso se implican y por eso aprenden de la experiencia. Bueno, teniendo en cuenta estas consideraciones previas sobre lo que sería la batalla en la Edad Media, no me resisto a volver a citar otra vez a Vegecio. Volvemos a recordar que Vegecio influyó en las concepciones medievales acerca de la importancia del terreno en este tipo de operación, en la batalla. Vamos a dejar aparte gran batalla, pequeña batalla, en la batalla. Y dice: un buen general debe saber que una gran parte de la victoria reside en el lugar mismo en el que va a luchar. Por tanto, cuando vayas a trabar combate, adelántate en la elección del lugar. Tienes que anticiparte, tienes que buscar un lugar que sea favorable al tipo de ejército que tienes tú. Si eres inferior en número al adversario, tienes que procurar que esa inferioridad numérica que tienes en contra de tu enemigo se convierta, a ser posible, en superioridad, eligiendo o pudiendo elegir el terreno donde se va a desarrollar la batalla cuando esta es inevitable. Porque la tendencia natural en esta época, en la Edad Media, era eludir la batalla, porque tenía consecuencias. Moría gente, podía morir el líder, y cuando moría el líder, pues había la creencia de que había obrado el juicio divino, cundía el pánico, la desorganización, y se descohesionaba, huían, había persecuciones, había cautividad, había muerte, había heridos, ¿no? Vegecio, y también luego tratadistas castellanos de la plena Edad Media, señalaba que había que tener en cuenta 3 factores fundamentales a la hora de elegir el escenario en el que se iba a desarrollar un combate, ¿no? Y que tenían que ser evitados, además, esos 3 factores. Son el sol, el polvo y el aire. Había que procurar que el sol, el polvo y el aire afectaran al adversario y que jugaran en nuestro favor. O sea, había que maniobrar de tal manera como para darle la espalda tanto al sol, al aire y al polvo, todos ellos elementos cegadores, y que además el aire impide la comunicación entre los distintos guerreros que están desarrollando la batalla. Había que tener en cuenta el número de caballeros que disponías, el número de infantería que tú disponías y de las que disponía el enemigo. Se dan ejemplos curiosos, hablaremos de alguno de ellos, en los que un ejército bastante inferior, no solo ya numérica, sino armamentísticamente al adversario, consiguió derrotarlo de manera estrepitosa gracias al planteamiento táctico en torno al terreno que se usó en el campo de batalla. Veremos algún ejemplo del Cid, es que se especializó en derrotar a ejércitos superiores que el suyo, usando como una de las claves el empleo del terreno. Hablaremos también de Aljubarrota, donde la hueste portuguesa, inglesa, comandada por João I y especialmente Nuno Álvares Pereira, era bastante inferior numérica y armamentísticamente a la castellano-francesa dirigida por Juan I de Castilla. Y en ese sentido, en lo de elegir bien el terreno en función de lo que tenemos y en función de lo que tiene el enemigo, también se pronuncian las partidas,
ya decíamos inspiradas por Vegecio en algunas de sus líneas, y que dice que la gravedumbre, o sea, la graveza del lugar, debe ser como igualanza, como igualdad, a la muchedumbre de ellos. O sea, que hacer que el terreno equilibre la balanza de la diferencia numérica que puede haber entre una hueste y otra. Don Juan Manuel también nos habla de este aprovechamiento del terreno para procurar que las ventajas propias se conviertan en ventajas del oponente, para garantizar la cohesión propia y la desorganización del adversario, y hablaba de algún ejemplo donde esta realidad se da. Es que ejércitos inferiores numérica y armamentísticamente que derrotan a ejércitos más. Y ponía 2 ejemplos, el de Aljubarrota y uno del Cid. El del Cid es una batalla que tiene lugar pues relativamente de donde estamos, de aquí de Calatayud. Es una batalla que tiene lugar entre Monroyo, que está en Teruel, cerca de la frontera con la provincia de Castellón, y Morella, que está en el norte de la provincia de Castellón. El lugar no está muy bien identificado, puede ser un pinar que sigue existiendo. La batalla se llama del Pinar de Tebar, precisamente, y tiene lugar en el verano del año 1090. Es un contexto en el que Rodrigo Díaz ya ha puesto sus ojos en Valencia, ya está operando de una manera autónoma, vive desterrado y tiene una serie de enemigos. Valencia la codician varios. La codicia, uno de ellos, el conde de Barcelona, Berenguer Ramón II, con quien ya se ha enfrentado en otra ocasión consiguiendo derrotarlo en Almenar, y que va por él. Porque muchas veces una derrota en el campo de batalla pues se convertía también en un asunto personal y como muy visceral, porque era un deshonor y, en fin, había que restañar la herida de alguna manera. En la hueste del conde de Barcelona estaba reforzada por tropas musulmanas del rey Taifa de Lérida, y parece ser que era numéricamente superior y que tenía más caballeros que la de Rodrigo Díaz. Rodrigo Díaz no tenía un soporte, no tenía una retaguardia, no tenía un señorío del que reclutar y mantener una hueste. Sin embargo, el conde sí, tenía su condado de Barcelona, ¿no? Que era un estado feudal pues relativamente potente, que además en estos momentos estaba planteándose la posibilidad de iniciar comercio con el Mediterráneo y demás. Y el Cid es un señor de la guerra independiente que está por ahí, que va un poco viviendo del terreno, su hueste sería una mesnada de amigos, parientes y algún vasallo que partirían con él desde Castilla. En el camino se iría sumando distintos buscavidas, aventureros, tanto musulmanes como cristianos. Cuando estuvo 5 años al servicio de los taifas de Zaragoza, pues también enriquecería su hueste con ese componente islámico, y no tiene un lugar fijo donde resguardarse. Entonces le obliga a restaurar castillos que están abandonados, algunos otros que consigue tomar, y sobre todo refugiarse en zonas boscosas, en zonas montañosas. Pues en ese pinar de Tebar, lo que hace es buscar, cuando ve que no puede evitar librarse del enemigo catalán, busca un lugar estrecho, una especie de garganta protegida, y cierra, o sea, mete ya su hueste, cierra esa garganta con una empalizada, se protege allí de alguna manera, y también lo que hace, de una manera muy astuta, es enviar exploradores o falsos exploradores que vayan pululando allí un poco por donde está el ejército del rey de Aragón para darle falsas noticias. O sea, se dejan capturar y les dicen, en una zona donde hay distintas montañas, y les dicen que el plan de Rodrigo es irse por allí, es irse por allí y es irse por allí. De esa manera, y difundiendo esos rumores, no va a ser la única vez que el Cid difunda rumores para descohesionar al rival, para desorganizarlo, pues consigue dividir en al menos 3 partes la hueste del adversario catalán, ¿no? Y así, desorganizada, le atacan al menos desde 2 puntos, no tienen la misma potencia que tendrían si hubieran actuado con una sola hueste, y eso, y debido también al arrojo, a la disciplina a la que debería tener sometida a sus propios hombres, pues consiguen vencer la batalla, a pesar de que él cae del caballo y queda gravemente herido. Tarda bastante tiempo en recuperarse de esa herida.
el adversario catalán es apresado y se exige a cambio de su liberación un cuantioso rescate. Aquí vemos como, por una parte, la utilización de un terreno montañoso y por otra, la difusión de rumores son las dos armas fundamentales que utiliza una táctica inferior en número y en armamento para derrotar a una que es superior en ambos aspectos. La otra que mencionábamos era Aljubarrota. En Aljubarrota, Nuno Álvares Pereira, que así se llamaba el condestable de Portugal, pues era una especie de Cid también. Sabía mucho de guerra. Y para saber mucho de guerra hay que saber mucho de psicología humana. Y ambos son personajes que sabían mucho de las dos cosas, ¿no? Entonces sabía que dentro de la hueste del rey castellano, que era más numerosa, entra por Guarda, por Portugal. Voy a explicar muy brevemente cómo se desarrolla la Aljubarrota. Es una reclamación al trono portugués que hace el rey Juan I de Castilla. Ha muerto el rey Fernando de Portugal, solo tiene una heredera, que es Beatriz de Portugal, que se casa con el rey castellano. El rey castellano reclama el trono, pero elevan a la corona portuguesa, convierten en rey a un medio hermano del rey difunto, del rey Fernando, que es João I, que es maestre de Avis en esos momentos y que se acaba convirtiendo en rey de Portugal. Hay una reacción frente al posible dominio castellano por parte de los portugueses. Consigue Nuno Álvares Pereira hacer una gran labor de propaganda para evitar que los castellanos dominen, consigue también reclutar un ejército y que lo convierte como una especie de embrión de lo que sería el primer ejército nacional portugués. O sea, prácticamente de la nada. Recorriendo el territorio va reclutando ese ejército. ¿Qué hace Nuno Álvares Pereira cuando ve que la intención de los castellanos y franceses, no lo olvidemos, es atacarle? Bueno, pues busca un posicionamiento topográfico que le sea favorable. Busca un terreno amesetado, ¿no?, que está rodeado por dos arroyos y cuyo único acceso es una lengua de tierra bastante lodosa, o sea, bastante pantanosa. ¿Cuál es la ventaja que tiene ese lodo? Pues que la caballería avanza más lentamente y que se puede excavar bien. Entonces lo que hace es trincheras, bocas de lobo, que dicen las fuentes, que son pozos con estacas, y también va colocando distintos tipos de arbustos, brezos, negrillos, para empantanar a la caballería, porque sabía perfectamente que habiendo franceses allí, iban a lanzarse en tropel para demostrar los buenos caballeros que eran, y así lo hacen. Otra clave es que coloca a unos pocos arqueros ingleses que tenía, arqueros que manejan el arco largo, serían a lo mejor como 400, 500 arqueros, los coloca a los lados. Y gracias al terreno sembrado de trampas, que se ha excavado el campo de Aljubarrota y se ha visto esa disposición, además, se han detectado como 80 trampas, ¿sabes?, y zanjas. Está todo minado, ¿no? Pues gracias a unas cosas y otras ni siquiera llega a participar la retaguardia del ejército porque ha quedado completamente el campo cerrado y le ha dado lugar a los arqueros a hostigarles desde los lados y también a los portugueses a atacarles por otra parte. No estoy inventando nada. Nuno Álvares Pereira, es el mismo planteamiento parecido, se había utilizado en la batalla de Crécy de la guerra de los 100 años, del año 1346, en el norte de Francia, Flandes, ahí un poco en la frontera. Y lo que hizo el rey Eduardo de Inglaterra, Eduardo III, fue buscar un altozano, que había un molino, desde allí podía divisar los movimientos, y además daba la casualidad de que ese campo estaba recién roturado, recién arado. Otra vez lodo, que le permitió excavar, colocó a sus arqueros una formación vértice, así protegiendo su posición. Los franceses eran muy superiores también, se lanzaron a la carga, y entre el lodo, las trampas y los arqueros consiguieron desbaratarles también, consiguieron vencer un ejército más inferior numéricamente, consiguió derrotar a un ejército superior en número. O sea, ahí ya vemos dos ventajas claras de la posibilidad de elegir el lugar donde se va a desarrollar la batalla. Podríamos poner ejemplos de todas las épocas de la historia. Por ejemplo, la batalla de Gettysburg, dentro de la Guerra de Secesión. Me parece que es de julio, no sé si es del 62 o 63. Creo que es de 1862, puede ser, no estoy muy seguro. Pues en esa batalla, que es una batalla que dura 3 días, murieron una cantidad de gente que es impresionante, es una película que está muy bien, es la batalla más sangrienta de la Guerra de Secesión, y una de las claves de que venciera el norte
Bueno, el planteamiento es que el ejército de Virginia, que comandaba Grant, invade el norte porque quiere ir a atacar a Washington para acabar ya de una vez con la guerra, y da la casualidad de que se encuentran con el ejército del Potomac, que es el ejército del norte, en un cruce de caminos que se llama Gettysburg, que es una pequeña población. Hay algunas leyendas urbanas que dicen que empezaron porque los sureños fueron allí a coger unas botas, porque allí había una fábrica de botas, en fin. Era un cruce de caminos y de alguna manera llegaron allí a coincidir. ¿Qué hicieron los del norte al verse inferiores? Subirse a las montañas. Hay especialmente 3 colinas que rodean Gettysburg y tomaron esas alturas. Ahí ya se pusieron en una cierta situación que compensaba la presunta inferioridad que pudiera haber. Y claro, ya lo veremos con Clausewitz, atacar hacia arriba no es lo mismo que atacar hacia abajo. Al igual que no es lo mismo defenderse hacia arriba que defenderse hacia abajo. Bueno, pues fueron claves también esa elección táctica del terreno por parte del ejército del norte. Fue una de las claves, no digo que sea la única, pero fue una de las claves en la batalla. Uno de los discursos más famosos de Lincoln es precisamente el discurso de Gettysburg. Hoy día es un museo, o sea, se puede ver, está musealizado, cosa que se debería hacer aquí en España con los campos de batalla y que nunca se hace, no sé por qué, pero bueno. En fin, vemos que esto es una necesidad pragmática, que es una necesidad, no sé ni cómo voy de tiempo. ¿Cuánto me queda? Vale. Pues es normal que de lo que era una necesidad surgieran mitificaciones, ¿no? Pasa lo mismo con las virtudes caballerescas. Nosotros, si nos fijamos en las virtudes que configuran el código de la caballería, vemos que debajo de todas y de cada una de ellas subyacen necesidades de la práctica de la guerra. La lealtad está muy relacionada con la necesidad de cohesión de un ejército. La largueza está muy relacionada también con la cohesión, porque si el combatiente se ve recompensado económicamente y moralmente también por su líder, pues le va a mostrar más lealtad, ¿no? Incide en la cohesión. La valentía, pues también tiene un fundamento pragmático. Al final, cualquier virtud moral, marcial, tanto del código de la caballería como del código de cualquier sociedad guerrera o que cualquier grupo guerrero, tiene unos fundamentos prácticos. Lo que pasa es que muchas veces hay que darle una cobertura ideológica, rodearlo de un lenguaje grandilocuente, poético, hacerlo heroico, hacerlo noble, hacerlo bonito, ¿no? Embellecer el discurso. Y eso es lo que se hace también en el caso de la utilización del terreno. Voy a poner solo 2 ejemplos del contexto de los reinos de Castilla y León del siglo XI al siglo XIII. Uno de ellos posiblemente es muy conocido por todos, que es el del pastor de las Navas de Tolosa, fundamental en el desarrollo de la campaña cruzada que culmina con la victoria cristiana en julio de 1212. Y el otro es el caso de unos adalides abulenses del concejo de Ávila, que relata la crónica de la población de Ávila, que es una crónica escrita por un caballero de la propia Ávila, que no conocemos su nombre, a mediados del siglo XIII. En un caso y en otro, se está hablando de adalides. Ya habíamos hablado de adalides. Y un adalid decíamos que era el principal responsable de la conducción de las tropas, era quien se le confiaba la guía de los ejércitos. Pero es que si lo pensamos y lo analizamos con cierta frialdad, con cierta distancia, también podemos ver en el adalid a una especie de líder guerrillero, porque algunas de las tácticas que se están desarrollando en la Edad Media son tácticas de la denominada guerra de guerrillas. Es un concepto contemporáneo, el de la guerra de guerrillas, pero es algo que se ha desarrollado pues, desde que el hombre es hombre, básicamente. Se especula con la posibilidad de que la famosa batalla de Covadonga fuera precisamente una especie de acto de guerrilla. Bueno, se habla de Viriato también como una especie de lusitano, o sea, de guerrillero. Se habla incluso de la resistencia de los cántabros y los astures frente a los ataques de Augusto en las guerras cántabras, como que estaban resistiendo como una especie de guerra de guerrilla. En el fondo viene a ser eso. Es, muy pocos hombres tienen que defenderse de muchos. Tenemos muy pocos hombres que tienen incluso a veces como una organización medio tribal, tienen que defenderse de la mayor maquinaria militar y política que hay en ese mismo momento en el mundo, que es el Imperio Romano, ¿no? Que utilizan sobre todo el terreno, las operaciones especiales, el sabotaje, los ataques relámpagos para luego replegarse, la nocturnidad,
estudiar muy bien al enemigo, el espionaje, en fin, todo eso son tácticas que utilizaba el Vietcong en la guerra de Vietnam, y eso se habla de ellos como guerra de guerrilla. Por cierto, en esas tácticas del Vietcong era esencial el terreno, boscoso, la jungla y el arrozal, donde podían ellos ocultarse. Esa es una de las causas que explica que se desarrollen las bombas de napalm, que están concebidas para devastar grandes extensiones de terreno, porque ya no sabían dónde se metían. Vamos a acabar con ellos destrozándole su refugio, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de destrozar un bosque? Pues provocando un incendio instantáneo, lanzando unas cuantas bombas de napalm, ¿no? Bueno, pues decía, se mitifica esas necesidades de lo que son los adalides, que también se puede decir que desarrollan tácticas que están relacionadas con la guerra de guerrilla. Y vamos a explicar un poco, y creo que el profesor García Fitz ya habló de la batalla de las Navas, no me voy a extender demasiado. Les dijo que la operación cruzada, que partió de Toledo en primavera, llegó a un momento crítico porque los almohades se habían defendido precisamente buscando posiciones amparadas por el terreno y cerrando sus pasos, de tal manera que estaban esperando a que los problemas logísticos y la desmoralización cundieran el ejército cruzado para que se dieran la vuelta y se retiraran. Su idea no era plantear batalla, la del ejército cruzado sí, porque esa campaña fue concebida desde el primer momento como una batalla. Y también había mucho de personal ahí, y también había mucho de necesidad de restañar la herida que había sufrido el rey de Castilla en Alarco, que estuvo a punto de morir, derrotado, y fue derrotado, me refiero. En ese momento crítico, luego pondremos un mapa donde se pueda ver, llega el ejército cruzado al desfiladero de La Losa, que está dominado por un castillo, consiguen tomarlo, pero a partir de ahí ya no pueden seguir. Volver otra vez por donde han subido, que ha sido una subida muy penosa, sería un suicidio, además sería interpretado como una retirada, lo cual haría cundir el pánico, la desorganización, y sería interpretado como un fracaso, y surge la figura de un pastor que les enseña una ruta alternativa para llegar hasta los almohades, a un lugar donde pueden plantear batalla. Y vemos en el mapa que dan un rodeo y se plantan frente a los almohades. Los almohades tienen que cambiar en ese momento y cambian de posicionamiento, buscan un lugar más elevado, ellos siguen buscando un lugar más elevado, pero ahí ya no tienen escapatoria, ahí ya tienen que luchar, y es cuando se produce la carga de los tres reyes, y es cuando se produce la victoria cristiana. O sea, todo el planteamiento defensivo, que había sido muy elaborado, todo el planteamiento defensivo almohade, queda inutilizado, porque hay una persona que conoce un lugar por el que puede transitar toda esa hueste. De hecho, los testimonios de la época hablan del rastro tan alargado en el que iba la hueste castellana por la estrechez del camino, y que estaban siendo continuamente hostigados por los almohades. Aún así consiguieron llegar todos al mismo lugar y organizarse en los distintos cuerpos que configuraron el plan táctico de ataque, en el que la carga de caballería sería también un tanto determinante. ¿Cómo fue interpretado este servicio? Bueno, pues fue interpretado por los autores de la época como un milagro. De hecho, hay un autor que dice que se cree, leo textualmente, se cree por los que juzgan con rectitud que no era un puro hombre, sino alguna virtud divina. Hay otro autor que dice que era un ser desarrapado, que había vivido allí cazando conejos. No se sabe ni el nombre. Con la importancia, luego ya con el tiempo surgió el mito del Martín Alhaja, incluso se identificó con San Isidro. Sí, se mitificó mucho esa figura. Martín Alvira, de la Universidad Complutense, hace un seguimiento que es muy interesante de cómo se va mitificando esa figura del pastor. Bueno, pues toda esa mitificación dentro de una campaña que es muy sacralizada, que es una cruzada, surge posiblemente, o no posiblemente, o cabría la posibilidad de que a lo mejor era un musulmán que estaba por allí, porque dicen los autores, ninguno de los adalides que teníamos que conocían la zona, ninguno de los hermanos de Calatrava, de la orden de Calatrava, que era la zona que dominaban, conocía ese camino, y resulta que surge esa figura que es celestial y que sí conoce el camino y que nos lleva a la victoria, ¿no? Curiosamente no se sabe. Tampoco era normal que
que el nombre de los villanos pasara a la historia. Ahí solo se consignaban las acciones relevantes de los grandes hombres de armas, de los caballeros, básicamente, y no de cualquier caballero, sino de los de la más alta nobleza. Como eso es así, y como solo se consignan los nombres de la alta nobleza, pues ese caballero de Ávila de mediados del siglo XIII tiene la necesidad de reivindicar las glorias de sus antepasados. El concejo de Ávila fue muy importante a lo largo del siglo XII, es repoblado por Raimundo de Borgoña a principios de ese siglo, del siglo XII, y es repoblado por personas que vienen de distintas partes, pero el poder enseguida lo capitalizan caballeros que proceden de la zona de las 5 villas de la Sierra de la Demanda, vamos, y que tienen la actividad militar en la guerra contra los musulmanes y en la ganadería, pues su razón de ser. Ellos se distinguen de los que trabajan con las manos, de los artesanos. Ellos son guerreros, son los serranos, y son los serranos los que organizan el poder municipal de Ávila. Son los que lanzan incursiones, que hablaremos de algunos de ellos, a lo largo del siglo XII, algunas de manera autónoma, algunas que llegan hasta Algeciras, atravesando todo el territorio musulmán, cogiendo allí botín y volviendo de vuelta. Hay mucho terreno que recorrer para hacer eso, en pleno siglo XII, en mediados del siglo XII. Y luego ya cuando esa figura de las milicias concejiles queda integrada en las huestes de los reyes, que es un fenómeno que se produce a finales del siglo XII aproximadamente, ya en el siglo XIII están plenamente integradas, siguen todavía alguna vez, pero no esas grandes campañas que se desarrollaban a lo largo del siglo XII, ¿no? Que cada vez que llegaba la primavera, una vez al año, se juntaba la hueste y se iban a tierras de Andalucía a robar, a saquear, y volvían cargados de botín. Incluso esa actividad, que es una actividad económica, llega a estrangular el comercio. No se comercia porque se consigue, no se comercia ni se desarrolla artesanía, porque los productos del comercio y de la artesanía se consiguen con la guerra. Es como una piratería que se hace una vez por año. Está concebido como una empresa. Normalmente, pues esas autoridades del propio concejo son los líderes de las huestes que van a saquear especialmente a tierras del Valle del Guadalquivir, pero ya digo, algunas incluso llegan hasta Algeciras, que está muy lejos de Ávila. Bueno, pues ese cronista abulense mitifica a algunos de sus antepasados precisamente por el servicio que habían prestado a los reyes como guías de huestes, y también solucionando problemas de abastecimiento mientras estaban asediando determinadas villas de Andalucía. En un momento de necesidad logística, gracias a la pericia y al conocimiento del terreno de esos adalides abulenses, pues la hueste pudo proseguir con el asedio. Vale, esto sería un primer bloque. Aquí ya hemos hablado de todos estos temas. Nos ha faltado el asedio de Gibraltar, que es una modificación también del terreno para una operación militar. Para ser muy breve, simplemente diré que en ese momento, en ese año 1333, Alfonso XI de Castilla asedia Gibraltar y tiene el problema de que concentra todo su ejército para atacar Gibraltar. Por mar también se está rodeando con naves, con barcos, y lo que hace es cavar una trinchera a lo largo de todo el istmo de Gibraltar para prevenir ataques benimerines. O sea, poner a sus espaldas una gran trinchera para no ser atacado por ahí por los meriníes. Además, narra la crónica que tuvieron muchas dificultades porque la tierra era muy arenosa, se desmoronaba, tenían que volver a cavar y demás. Pero es otra manera de modificar el terreno. Esto ya lo hemos tratado, que es cómo se mitifica una necesidad real, ¿no? Que es la figura del pastor de las Navas y de los adalides abulenses. Ese es el recorrido que seguiría la hueste castellana, aragonesa, pamplonesa, en las Navas. Y aquí es donde está, a ver si se puede explicar más o menos, la clave de la aparición del pastor, que sería en este punto, que lo vemos aquí. Vemos como este sería el recorrido inicial, tan complicado que tuvieron que llevar. Todo esto son desfiladeros, son terrenos muy montañosos, que están controlados por los almohades. Consiguen tomar el desfiladero de la Losa, pero desde allí no pueden atacar a los almohades. Y es ahí cuando aparece el pastor, que les indica ese camino, que les lleva hasta la mesa del rey, que es cuando ya consigue ponerlo frente a frente
con la cuesta Almohades. Y ahí es donde se produciría la batalla de las Navas. No sé si se ve más o menos claramente el gran rodeo que tiene que dar toda la hueste cruzada para poder enfrentarse a los almohades. Vamos a tratar ahora de los distintos tipos de escenarios, poniendo algún que otro ejemplo. Los principales que he considerado tratar son los relieves montañosos, la llanura y los ríos. En este primer caso vamos a hablar de los relieves montañosos. El relieve montañoso es concebido en la guerra de una manera dual. Por una parte se ve como una ventaja si tú lo que estás haciendo es defendiéndote, y se ve como una desventaja si tú lo que necesitas es atacar. Eso lo tienen claro desde Sun Tzu, pasando por Vegecio, los tratadistas de la Edad Media, de la Edad Moderna, y también Clausewitz le dedica. Clausewitz reniega bastante de la guerra en montaña. Sí, porque a él lo que le gusta es la formación de cuadros que se enfrentan en una llanura y que se pegan tiros con mosquetes y demás. Entonces, lo de refugiarse en montañas es de cobardes. Y además también en la Edad Media se tenía esa concepción. Tú eres un cobarde, baja aquí al llano, que aquí es donde luchan los caballeros, ¿no? Pues te escondes ahí como una rata en una montaña, ven aquí. No, yo te lucho desde la montaña, que estoy en un sitio llano, tal. Eso es muy típico, ¿no? Y es la dualidad que tiene. Es un lugar difícil de atacar y fácil de defender. Por eso se utilizan tanto en la guerra. Porque ya lo decíamos antes, unos pocos hombres pueden defender una montaña. Y es por eso que tienen una gran similitud con los castillos, y son así concebidos. De hecho, un territorio montañoso es concebido y es percibido como un paisaje encastillado, un paisaje fortificado, lleno de fortalezas que hay que ir tomando una por una, porque en cualquiera de ellas puede yacer el peligro, puede estar el enemigo emboscado, puede atacarte desde ahí, y de hecho se hace, y es así. Pero eso tiene un problema, y ya hemos visto cómo no le sirvió a los cántabros y a los astures en las guerras cántabras. Y hay otros ejemplos de que no te sirve refugiarte en una montaña, como te encuentres, igual que no te sirve refugiarte en un castillo, como te encuentres enfrente de una hueste que tiene la fuerza y la determinación de conquistarte, y que va por ti. Y de ese peligro advertía precisamente Clausewitz. Lo que es una ventaja se puede acabar convirtiendo en una trampa mortal. Te puedes meter al final en una ratonera, acorralado, asediado, porque en un castillo te podían asediar, te podían rodear, te podían impermeabilizar del exterior, una montaña también. Y de hecho se dan ejemplos, ahora vamos a tratar algunos. Un gran inconveniente que tiene la montaña, inconveniente para el que ataca, ventaja para el que defiende, es que sufren mucho los hombres y las bestias al transitar por allí. Jiménez de Rada habla de muchos caballos muertos en las operaciones de las Navas, de mucho cansancio de los hombres. Ese cansancio al final acaba minándote moralmente también, te agota psicológicamente, te hace tener pensamientos pesimistas, quieres darte la vuelta, quieres descansar porque ves aquello imposible, te pueden tirar una piedra desde cualquier parte y no ves claro dónde va el destino de la campaña, ¿no? Se cansan las bestias, se cansan los hombres, posibilidad de sufrir ataques, lo dicen también las partidas de Alfonso X, también insisten en esa realidad. Y eso se plasma, por ejemplo, en una campaña que tiene lugar en el año 1172, en Huete, actual provincia de Cuenca, que es una posición avanzada que tenían los cristianos. En plena época del califa Abu Yaqub, del gran califa almohade, que es el responsable de, entre otras cosas, de la construcción de la mezquita de Sevilla, del puente de barcas, que luego hablaremos más adelante, y de organizar el califato almohade y lanzar muchos ataques a los cristianos. Bueno, pues uno de los objetivos que se propone Abu Yaqub, ese califa, es recuperar Huete. Quiere asediar Huete porque además de Huete salen campañas de depredación, de cabalgadas que atacan a los musulmanes. Pues en el marco de ese asedio, que dura solo 10 días, al final por problemas logísticos se tienen que dar la vuelta, no lo consiguen, y estaban a punto de rendir los porcés a los cristianos, pero tienen la suerte los cristianos, interpretado como un milagro, de que caen lluvias torrenciales y llenan las cisternas. Entonces volvemos a empezar otra vez. Ya no los podemos vencer por sed.
Los ejércitos almohades además se caracterizaban por ser un mosaico muy heterogéneo. Desfilaban a paso de tortuga, cada 2 por 3 estaban parando, celebrando alardes y celebrando como desfiles, marchaban muy lentamente. Y en una ocasión, ya cuando se retiran, tienen que subir una cuesta que curiosamente se llama Cuesta de los Diablos. Y un autor que es contemporáneo a los hechos que se narran, dice que en esa subida, solo en la subida, murieron muchos de los caballos, mulos y camellos en esa cuesta. O sea, una cuesta muchas veces te puede matar lo que no te mata el enemigo, ¿no? Ese sería un ejemplo de ello. Otro ejemplo de la necesidad de controlar montañas lo tenemos en el ámbito de Mallorca. Mallorca es conquistada por Jaime I en el año 1229 y tiene la ciudad, pero no tiene las montañas de alrededor, en las que se han refugiado muchos musulmanes. Se calculan 3.000, 4.000 musulmanes se han refugiado ahí. Y cuenta el propio rey Jaime cómo tiene la necesidad de enviar partidas para evacuar esas montañas que se han convertido en un foco de peligro permanente. Vale. ¿Qué es lo que advierte también don Juan Manuel de ese territorio montañoso? Pues la posibilidad de que te lancen emboscadas, ya lo hemos dicho, no me voy a detener más ahí. Y Clausewitz, volvemos otra vez, enumera 4 ventajas que tiene la montaña, que también se ven en la manera de hacer la guerra en la Edad Media, que tenían conciencia de esas ventajas. Una de ellas es que la fuerza física es más difícil de aplicar hacia arriba que hacia abajo. Eso es evidente. No es lo mismo lanzar una piedra hacia arriba o una flecha que hacia abajo. También que el terreno elevado impide la aproximación. También lo hemos visto. Cuando uno se refugia en una montaña, es más difícil que el enemigo se aproxime a atacarlo. Disparar hacia abajo, dice Clausewitz, garantiza por motivos geométricos una precisión muy superior que hacerlo hacia arriba. También, más o menos, entra dentro de la lógica. Y la última sería que desde las alturas se domina un panorama más amplio. Tienes una mayor visual. Eso también fue explotado por algunos líderes militares medievales para el control de sus propias tropas. Ya habíamos visto el planteamiento táctico de Eduardo III en Crecy. Él se subió en un altozano desde el que veía más o menos el movimiento de sus tropas. Fernando III, cuando asedia Sevilla, uno de sus enclaves, tiene varios, a medida que va avanzando el asedio, es una elevación desde el que puede ver las hazañas de un par de caballeros que al final se acaban convirtiendo en héroes de la narración del asedio de Sevilla. Y hay más ejemplos de eso, de como el típico jefe en la oficina, que antes se hacían, el jefe estaba arriba y podía ver a los que estaban abajo. Una medida un poco también disuasoria para el mantenimiento de la disciplina. Las montañas, decía que actúan como castillo en este periodo, actúan como castillo de la Edad Media, que son defensas naturales ya de por sí, y si nos fijamos, muchos de los castillos que existen tienen el trazado que se llama orgánico, o sea que aprovecha los riscos, los afloramientos rocosos, y las partes menos defendidas por la naturaleza son complementadas con muros. Son utilizadas tanto para el ataque como para la defensa, o sea, igual que un castillo. Un castillo es un arma ofensiva, pero es también una arma defensiva, pero es también una arma ofensiva, en el momento de que sirve de base de operaciones. Esa es otra de las potencialidades que tiene la montaña y que también es usada por algunos líderes militares en la Edad Media. Hablábamos del Cid. El Cid tuvo distintas bases de operaciones en su aproximación a Valencia, y una de ellas fueron las montañas de Morella, otras fueron las montañas de Alpuente, otra de ellas fue el Otero de Castejón, que lo tenemos aquí al lado, también Monreal, que también lo tenemos aquí al lado. Todos ellos reúnen unos requisitos, y es que son cerros islas, que se llaman, que están aislados, que tienen garantizado el abastecimiento de agua, que es muy importante, un castillo tiene aljibe, y que tienen la posibilidad de ser reforzada esa defensa con la naturaleza. Son lugares, también las montañas, que ofrecen ventajas psicológicas. Siempre te sientes superior estando en una posición elevada, y sería la misma sensación que tendrían aquellos que se refugian en un castillo. Y de hecho hay una estrategia que se desarrolla en la Edad Media, que es muy típica, que se llama reflejo obsidional, que es la tendencia natural que tiene la población atacada a refugiarse detrás de los muros de una fortaleza. Eso se repite a lo largo de la Edad Media, ¿no? Ese reflejo obsidional, que es un término acuñado por un historiador belga que se llama Claude Gaillet,
De que normalmente cuando una tierra era atacada por un ejército, la tendencia no es ir a enfrentarse al enemigo que te ataca, sino refugiarte en lo más fuerte que encuentre, que suele ser una ciudad amurallada o unos castillos. Bueno, pues se dan ejemplos también de ocasiones en las que ese reflejo sidional se plasma en montañas y en cuevas, en la Edad Media, ¿no? Por ejemplo, por poner un solo ejemplo, ahí tenemos el caso tras la conquista de Mallorca por Jaime I, como la población musulmana se refugió en montañas, pero también hubo una campaña de Alfonso VII, el emperador de Castilla y León, junto con un vasallo musulmán suyo, se llama Zafadola, que era un rebelde a los almorávides, que atacan Sevilla, Carmona y Córdoba, y narra la crónica del propio emperador como muchas de enemigos se refugiaron en montañas, incluso en islas, en cuevas, y lo mismo sucedería en el contexto de una rebelión de un señor cristiano, se llama Rodrigo González de Lara, en el ámbito asturiano. También se produciría ese uso. Decíamos que son ventajosas para poner un campamento, poníamos los ejemplos del Cid, que son provechosas para un asedio en caso de que la tengamos al lado de una ciudad, pero decíamos que tiene una desventaja muy grande, y es que puede ser aislado, que puede ser incluso asediado, y es más fácil terminar contigo. ¿Cuánto tiempo me queda? 5 minutos. ¿Solo? 5 o 10 minutos. Pues 10 minutos. Pues voy a ir rápido. 10 minutos. Entonces, tenemos dos ejemplos de grandes adalides que se caracterizaron por lanzar esas incursiones hasta Andalucía, que tenían una gran experiencia dilatada, uno de ellos incluso llamado el Conde Viejo, que murieron precisamente por refugiarse en montañas, porque se encontraron con un ejército lo suficientemente numeroso y con la suficiente determinación como para ir a por ellos. Y así murieron Munio Alfonso en 1143 y Sancho Jimeno, el conde de Ávila, uno de esos serranos, murió también en circunstancias parecidas en el año 1173. Vamos a ir con un personaje que utilizó la montaña muy a su favor, Geraldo Sempavor, no es demasiado conocido, se le llama el Cid portugués, actuaría de una manera relativamente independiente a mediados del siglo XII, consiguió constituir un señorío virtual en la actual Extremadura, en una época de debilidad almohade, y le faltó simplemente para hacer algo parecido a lo que hizo el Cid en Valencia. El Cid conquista Valencia, pero este hombre no conquista Badajoz, fue el único que le quedó. Lo que sí hizo fue basar su dominio en una guerra de guerrillas, en la que abundaban emboscadas, ardides y operaciones especiales. Él se especializó en conquistar fortalezas escalando por la noche, con pocos hombres, como un comando, vamos. Y así consiguió posiciones como esa, que es Jurumeña, que está en la actual Androal. Ahí vemos el Guadiana, vemos que es una posición muy defendida por la naturaleza. Ahí tenemos Monfragüe, que está en la actual provincia de Cáceres, también guarda similitudes. El Cerro de San Gregorio, que está en la provincia de Cáceres, ya cerca del límite provincial con Badajoz, muy cerca de la carretera A5, de la autovía. Ahí tenemos el castillo de Miraflores, de Alconchel, es un pueblo que está en la raya, en la frontera con Portugal, en la provincia de Badajoz. Ahí tenemos Lobón, vemos ese espolón, por un lado fluye el Guadiana, todo esto son acantilados, eso sería otro de los puntos utilizados, y además esto fue una de las bases de operaciones más empleadas por este guerrero para atacar Badajoz, a la que llegó casi a someter. Muy brevemente voy a hablar de las llanuras. Simplemente decir que la llanura es un escenario de guerra relativamente habitual, es el escenario que se asocia a la batalla, es el escenario en el que surge el mito del campeador, porque el campeador al final lo que acaba significando es el dominador del llano, se asocia a combatir en llano a la valentía. Y es un escenario también idóneo para desarrollar la carga de caballería, que es el arma táctica de la caballería castellana. En algún caso llegó a resultar provechoso, en otros casos llegó a resultar una trampa también, porque especialmente en el ámbito ibérico, los musulmanes desarrollaron una táctica que se llama el tornafui, que consiste en el ataque y el repliegue, en el hostigamiento, en el envolvimiento, y que está basado en el empleo de una caballería ligera, mucho más móvil que la más estática pesada castellana, o sea cristiana, y que utiliza armas arrojadizas, que
que pueden lanzar cabalgando. Incluso hubo ocasiones en que el elemento árabe elitista del ejército almohade se negó a combatir con los cristianos porque creía que el terreno en el que se iba a desarrollar la batalla no cumplía los requisitos para que ellos pudieran desplegar esa táctica. Don Juan Manuel advertía de lo peligrosa que era y de lo bien que sabían hacerla a los musulmanes. Entonces, en teoría, un escenario de posiblemente una de las batallas en terreno más llano que se desarrolló en el ámbito castellano-libanés fue la de Sagrajas, que resultó una derrota para los cristianos, que lanzaron su carga y se vieron envueltos. O en Alarcos también entran otros factores que no vamos a considerar. Y ya para ir muy rápido y decir algo de los ríos, ¿no? Decir que también han sido frecuentes escenarios en la guerra de la Edad Media, en otro tipo de guerras también, por la importancia que tienen como barrera natural, no siempre infranqueable, pero que puede servir de ayuda, y porque son frecuentemente transitados como vías de comunicación y también como lugares de abastecimiento. También es muy normal que las ciudades se apoyen en los ríos para defender una parte de su trazado. Si nos fijamos en concejos de lo que se llamaba la Extremadura histórica, de lo que se llama la Extremadura histórica, como Ávila, Salamanca, Sepúlveda, se caracterizan por estar en lugares elevados y que están rodeados de ríos. Y esto último, que no voy a poder desarrollar ya por falta de tiempo, porque ya seguro que me he pasado, pero es interesante cómo la primera vez que se pone en marcha, que se utiliza algo parecido a una armada real, que no es todavía así llamada, es en el asedio de Sevilla, que tiene la necesidad, por una parte, de quebrar el puente de barcas que mantenía en contacto el Aljarafe con Triana y gracias a él se abastecían. Fue roto con un choque de la escuadra de las galeras de Ramón Bonifaz, y una vez roto ese puente de barcas sirvió para controlar el río. En ese río se dieron los primeros combates navales posiblemente de la denominada Reconquista. Son combates fluviales. Incluso en ese río se daban emboscadas, se daban operaciones parecidas a las del Tornafui, en la que los musulmanes llegaban con un esquife, lanzaban flechas. En una ocasión intentaron destruirle a los musulmanes con una balsa de fuego griego en recipientes cerámicos. Para evitar esos ataques, los castellanos clavaron 2 maderos para impedir el paso, y en una de esas operaciones los musulmanes consiguieron arrancar uno. En fin, el escenario, un escenario de lucha muy intenso y muy curioso en este momento fue el río Guadalquivir en el asedio de Sevilla. Y ya para finalizar, para concluir, pues simplemente volver otra vez al inicio de la charla, decir que el terreno en la guerra medieval, en la guerra de la denominada hoy día Reconquista, fue esencial, fue un factor esencial. Así fue concebido, desde la teoría, y así también fue demostrado desde el punto de vista de la práctica. Muchas gracias por su atención. Tenemos un tiempo para preguntas.